Lunes de análisis de temas internacionales, porque como bien sabemos, directa o indirectamente, lo que sucede en otras partes del mundo afecta al territorio mexicano, por supuesto. Y como todos los lunes, la maestra Aribel Contreras, la doctora Aribel Contreras, pues está con nosotros para analizar distintos temas. Vamos a analizar el tema de las elecciones legislativas y a gobernadores el día de ayer en Venezuela, también que inició ya este segundo mandato de Daniel Noboa y el ataque ruso, este ataque ruso de gran escala que se dio en Ucrania. Doctora, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte, Pablo, y sin duda, vaya semana que nos espera ante estos tres acontecimientos que atinadamente resaltas. Exactamente, doctora. Si te parece, vamos a comenzar con estas elecciones legislativas a gobernadores y elecciones legislativas en Venezuela. ¿Qué significado político tienen estas elecciones en el contexto del régimen de Nicolás Maduro? Gana 23 de 24 gobernaciones. Terrible, Pablo, lo que estamos viendo ante esta dictadura, que aunque es disfrazada de democracia, pues sabemos perfectamente que esto es la segunda etapa del terrible fraude electoral que vivimos y que fuimos testigos en julio del año pasado. Estamos visualizando donde ya prácticamente él tiene el poder de estas elecciones regionales y legislativas al tener prácticamente pues apoderado al poder legislativo, pero también al poder judicial y ahora pues todas las gubernaturas están totalmente alineadas a él en un escenario en el que por un lado la oposición liderada por María Corina, donde ella hizo un llamado para que los venezolanos no acudieran el día de ayer a las urnas y esto permitió pues que fuera un rechazo justamente al no ir, al no acudir a votar, pues es una muestra enérgica de la ciudadanía de que están hartos de la corrupción, del fraude, de elecciones ilegítimas y sobre todo de este personaje que se jacta con tener una democracia, lo cual es una verdadera burla al interior del país y sobre todo a nivel internacional, porque vemos que inclusive hay mandatarios alineados a la izquierda que aplauden a Maduro o que pronuncian que pues lo mejor es mantenerse a la distancia porque es la autodeterminación de los pueblos. Esto me parece terrible. Sin duda Venezuela viene cada vez pulverizándose más y pues esto tendrá grandes implicaciones, no solamente políticas para el país, sino sobre todo pues afectaciones económicas y sociales en el ya de por sí pues mermado país que vive una verdadera y profunda crisis económica, humanitaria, que aqueja a todos los hogares, Pablo. Doctora, sí, sin duda alguna se ve muy lejano el fin del chavismo en Venezuela. Y bueno, aquí lo importante a recalcar es justo lo que mencionas, doctora, muy importante que la oposición llamó a no acudir a las urnas. Pues qué papel está jugando en estos momentos la oposición en Venezuela, cuando pues sí, hay que recordar el fraude electoral que se llevó a cabo el año pasado en estas elecciones. Y bueno, pues sí, en estas elecciones también en donde arrasa el chavismo con un abstencionismo, ¿no? Porque gana el abstencionismo, votó arribita del 40% del electorado, el 60% no salió a las urnas. Pero ¿qué papel está jugando la oposición en estos momentos en Venezuela, doctora? Pues mira, sin duda la oposición, que no nada más son los que están adentro de Venezuela, sino también estos personajes políticos que han tenido que huir de su país porque son perseguidos políticos que viven en España, pues vemos a una María Corina que está teniendo un gran apoyo y respaldo tanto de países europeos, pero sobre todo de Estados Unidos. El secretario de Estado de estadounidense ha dicho que no va a permitir que Venezuela siga avanzando en esta dictadura. Donald Trump hace meses atrás decía que íbamos a ver en el futuro su decisión respecto a Venezuela y en esta operación al estilo Misión Imposible que lograron sacar a los perseguidos políticos que estaban pidiendo este asilo político en la embajada de Argentina en Venezuela, que era cobijada
por el gobierno de Brasil derivado a la ruptura de relaciones Venezuela y Argentina y que se los llevaron a Estados Unidos, pues fue una clara muestra de que Estados Unidos está más metido que antes en el tema de apoyar y monitorear a la oposición. De hecho, el sistema satelital de Elon Musk fue el que apoyó a María Corina para que en las elecciones presidenciales, donde hubo un profundo fraude, ella lograra tener todas las evidencias de las actas y que el Consejo Nacional Electoral pues se permitió y se postró ante esta falsa electoral. Entonces, estamos viendo que Estados Unidos está más que nada, hoy más que nunca, involucrado y apoyando y respaldado a una oposición que exige cada vez más la caída del chavismo, pero también del madurismo. Lo quieren fuera porque lo único que ha hecho este personaje es hacerle daño al país, ensanchar sus cuentas bancarias en el exterior y pues pulverizar inclusive las relaciones con los países vecinos, ya que inclusive esta región del Esequibo, pues también ahí ya hay todo un tema candente de gran tensión y en el caso de Colombia, pues a pesar de que ha habido acercamientos, pues vemos que Colombia sigue recibiendo cientos y cientos de venezolanos en calidad de asilados y que el tema migratorio pues ya es explosivo en varios países y por eso es que ya inclusive Estados Unidos está refutando la visa a venezolanos que viven en ese país y también en México se ha endurecido mucho más las visas para venezolanos que tramitan en alguna embajada de México en algún país de América Latina, ¿no? Los que pagan los platos rotos siempre los ciudadanos, doctora, desafortunadamente por este gobierno, esta dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Si le parece, doctora, y te parece, vamos a cambiar de tema y de información, porque también en otro punto ahí en Sudamérica, muy cerca de Venezuela, en Ecuador, ya Daniel Noboa inició este segundo mandato. ¿Y qué significa para Ecuador y para la región el proyecto de político que trae Daniel Noboa en Ecuador? Claro, y qué pertinente tu pregunta, Pablo, porque vemos que esto no es nada más, no nada más se trata de Daniel Noboa y la oposición de Luisa González. Esto es prácticamente ya una guerra política abierta entre lo que es el correísmo, es decir, el expresidente Rafael Correa, que por cierto vive sufriendo mucho entre Bruselas, México, y se la pasa paseando porque él no vive en su país por temas legales, es entre el correísmo y prácticamente Estados Unidos. Estados Unidos, claro que apoyó a la candidatura de Daniel Noboa para que pudiera ganar estas elecciones. Eso es un hecho, no lo podemos ignorar. Y al final para la región esto le permite tener cierta estabilidad, puesto que Daniel Noboa ya declaró desde el día de ayer que sí va a permitir que haya fuerzas extranjeras, es decir, los Estados Unidos, para combatir la violencia. La violencia en Ecuador se ha venido incrementando durante los últimos 5 años de una manera que ha roto récords, lamentablemente, Pablo. Entonces, eh, pues Daniel Noboa ha hecho lo que ha estado a su alcance, pero es insuficiente. El crimen organizado se ha apoderado de las instituciones desde tiempos del correísmo y de hecho Rafael Correa hacía alianzas con el crimen organizado y por eso él gobernaba y por eso Ecuador se convirtió en un paso obligado para rutas del narcotráfico. Hoy se encuentra el país prácticamente secuestrado por estas redes criminales y es por eso que Daniel Noboa inicia en este segundo mandato con promesas muy al estilo de Bukele, del presidente de Salvador, de devolverle a la ciudadanía tranquilidad, seguridad y está pidiendo apoyo a Estados Unidos. Así que no habrá de sorprendernos que el país esté garantizando a Estados Unidos la seguridad a cambio de la proveeduría asegurada de los energéticos. Daniel Noboa, doctora, se vuelve un presidente estratégico para Donald Trump en la región del Cono Sur. Por supuesto, me parece que hacen un triángulo perfecto. Bukele, Javier Milei y Daniel Noboa
en la región de América Latina y el Caribe, porque se perfilan haciendo un triángulo alineado a Trump, no solo al gobierno de Estados Unidos, sino al proyecto MAGA, al inquilino de la oficina Oval, y esto le permite a Trump estar teniendo, digamos, vigilada la región, que le informen cómo están los países vecinos y ver si hay alguna manera de hacer un guiño hacia otras regiones, hacia otros países, a otras elecciones, para que pues se pueda contagiar del regreso de las derechas a América Latina, ya que ha visto Washington pues que la manera en cómo se han posicionado los gobiernos de izquierda, corruptos, autoritarios, donde la sociedad está prácticamente secuestrada en manos del crimen organizado o peor aún, del mismo gobierno, pues eso no conviene a los intereses de Washington. Y en esta nueva era de Trump 2.0, pues bien lo ha dicho el hijo de Donald Trump, el hijo mayor, que es Trump Jr., que su padre le interesa mucho aplicar la doctrina Monroe, no Monroe, Monroe en América Latina y el Caribe, puesto que su papá lo que quiere es volver a conquistar esta región que por naturaleza geográfica pues debería de estar alineada a los intereses de Washington, algo que dejó de ser desde hace décadas atrás y que ahora pues es Rusia y China quienes tienen conquistadas ciertas casas de gobierno desde hace tiempo atrás, Pablo. Pues sí, vaya situación de lo que se vive en América Latina con el tema de los gobiernos, doctora, como bien lo mencionas. Creo que otro punto importante a tratar y otro tema a tratar aquí en A las 9:1 y que le hemos dado mucha importancia en esta sección en particular, en tu análisis desde la perspectiva internacional, es el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, que parece no tener fin. Es una guerra que estamos hablando que hace 11 días justamente se reunían en Estambul pues para poder llegar a un acuerdo de paz, para poder, digamos, cuando menos una tregua de 30 días como lo solicitaba Volodymyr Zelensky, y se lleva el día de ayer un ataque a gran escala en esta región. Doctora, ¿cómo podemos dimensionar esto? ¿Qué implicaciones tiene este ataque sobre todo para la estabilidad europea y la OTAN? Pues mira, Pablo, yo he venido diciendo desde hace más de 3 años que esta guerra dejó de ser lineal, como eran las guerras en el pasado, muy, digamos, que, donde uno podía predecir lo que iba a suceder, cómo iba a reaccionar el opositor. Después vino una era de guerras prácticamente, digamos, circulares. La guerra en Ucrania es una espiral, porque cada vez se ha hecho más expansiva, más impredecible, llena de variables, de actores políticos, no políticos, y creíamos que el regreso de Trump a la Casa Blanca no iba a lograr resolverla en 24 horas, pero sí podía llevarlos a la mesa de discusión y de negociaciones a Zelensky y a Putin. Creíamos que esto sí podía materializarse, pero ya el mismo Trump publicó en su red social que Putin está loco y que es increíble que él quiere abonar a la paz, pero Putin lo único que hace es enviando más de 350 drones, misiles, matando y matando niños, gente inocente, civiles, y que esto no es la apuesta ni es lo que ellos dos han conversado, o sea, Trump y Putin. Y entonces se vuelve esto terriblemente triste el ver que si creíamos que la apuesta para este primer semestre del 2025 podía ser un cese al fuego, para más adelante hablar de una posible paz, si no permanente, al menos sí, digamos, temporal, pues estamos viendo que esto es un terrible error, porque la manera de la espiral de esta guerra nos está apuntando a que Putin simple y sencillamente va a hacer lo que se le dé la gana, con estas visiones neoimperialistas, neocolonialistas, donde lo que le interesa es toda Ucrania, no solamente Donbass, pues lo está llevando a que haya también pérdidas de rusos inocentes, y esto me parece terriblemente preocupante, porque si Trump
que es el único, digamos, canal de comunicación oficial que existe para este tema, porque los líderes europeos, pues ya Putin ni siquiera les toma la llamada, ya no se han vuelto a reunir, ya no ha habido encuentros en esta mesa largotota que se hizo famosa la imagen entre el presidente Putin y el presidente francés Emmanuel Macron. Pues imaginémonos entonces si Trump no lo logra llevar a un cese al fuego, entonces ya los esfuerzos, me parece que estamos hablando ya de una guerra totalmente perdida, donde Ucrania ya no solamente corre el riesgo de perder 20% de su territorio, sino inclusive estaría en riesgo de perder más. Y esto, te lo puedo decir, es algo que aqueja y que alarma enciende las alarmas en toda Europa. Es un tema que se sigue con una puntual precisión y que en verdad genera mucho nerviosismo porque no se sabe si le esté ahora apostando Putin a otros países. Se ha hablado mucho de reforzar la frontera de Ujú. Finlandia con Rusia, puesto que han visto movilización militar rusa hacia esta frontera. Entonces, creo yo que es como una siguiente etapa, pero la siguiente etapa no es el cese al fuego, es hablar y verla en un escenario mucho más volcánico y donde Trump ya llegó al punto, así como ha criticado y cuestionado a Zelensky, que se atrevió ahora sí a decir públicamente que Putin está loco. Esta afirmación que hizo en su red social me parece sumamente explosiva, o sea, totalmente cierto, pero políticamente inadecuado, porque esto lo que hace es cerrar la puerta de comunicación con el inquilino del Kremlin y esto no son buenas noticias, Pablo. Sin duda, es muy triste ver la manera en cómo día a día Ucrania se desmorona. Sí, parece que el diálogo se está justamente como lo mencionas, desmoronando ahí en el tema para poder poner fin a la guerra de Rusia, digamos, contra Ucrania y sobre todo pues el territorio ucraniano que está tomado por los rusos ya hace años. Pues muchísimas gracias doctora Aribel Contreras, como todos los lunes, un placer conversar contigo. El placer siempre es mío, Pablo. Un fuerte abrazo y buen inicio de semana. Hasta pronto.